Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico por párrafos. Las clases pasadas ubicamos la oración principal al comienzo del párrafo, al final del párrafo. Ahora, en este estudio, vamos a ubicar la oración principal al principio o al comienzo y al final del párrafo. Y nuestro ejemplo está en Hebreos capítulo 14, versículo 4, versículo 14 al versículo 16. Como ustedes pueden ver, ese es un párrafo y solamente tiene 3 oraciones. Un párrafo se puede componer por una oración, por 2 oraciones, por 3, 4 y más. Pero en este caso, este párrafo solamente contiene 3 oraciones. De estas 3 oraciones, 2 son las oraciones principales. Solo una es la oración secundaria. Como pueden ver, el versículo 14, que es la primera oración, es la oración principal al comienzo del párrafo, pero en forma de introducción, porque es la que introduce el párrafo. Está introduciendo, está haciendo su trabajo. La segunda oración principal se encuentra en el versículo 16, es la última. Esta oración principal al final del párrafo está o es en forma de conclusión, porque su trabajo es concluir el párrafo. Vemos que hay 2 oraciones, al principio del párrafo y también al final del párrafo. Así, en la Biblia hay muchos párrafos que contienen 2 oraciones principales y las demás secundarias. Y hay que enseñarnos o ir practicando poco a poco para ubicar estas oraciones principales, que son la idea principal, que están de forma global. El versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta es la idea principal, la oración que introduce. El versículo 15 es la oración secundaria por justificación, porque apoya a la primera y a la tercera por justificación. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos que esta es la única oración que se encuentra dentro del párrafo secundaria. Y ella respalda la primera oración principal y también la segunda oración principal de conclusión. Después dice: acerquémonos pues. ¿Ven como que concluye? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya vimos que este párrafo tiene 2 oraciones principales. La primera, que introduce el párrafo, y la segunda, que concluye el párrafo. Y solo una es la oración secundaria por justificación. ¿Por qué? Porque da la razón, da la causa del por qué no tenemos o porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como ustedes ven aquí en el ejemplo, están marcadas estas palabras con un color morado. Está el principio de la oración, el por tanto. El versículo 15 también está marcada y dice por qué. La otra oración, versículo 16, dice pues. Y arriba tienen unas palabras griegas
cada una de ellas tiene una palabra griega. On, hon. El versículo 15, el por qué, es gar, gar. La tercera oración, pues, es hon, on. Es la misma que la que está arriba, la misma palabra. Estas tres palabras que están aquí al principio de la oración se les denomina conjunción o nexos, que sirven de enlace, porque esta conjunción on me está diciendo que estamos frente a una oración principal dentro del párrafo de introducción. Ella me está diciendo que es la oración principal dentro del párrafo. La segunda oración, que es la oración secundaria por justificación, yo me doy cuenta que es por justificación porque por regular la palabra porque es en el griego gar, da la razón, da la causa, el por qué. ¿Por qué razón o por qué causa? El versículo 16 está on. También es una conjunción. Y esta palabra me está diciendo que estoy frente a una oración o que estoy en una oración principal de conclusión. Estas me van a ayudar para determinar qué oración es en la que estoy o la que estoy estudiando. Si es oración secundaria o si es una oración principal. A través de estas conjunciones. Es necesario saber y tener el estudio de estas conjunciones para poder saber y entender mejor los párrafos y encontrar con una facilidad las oraciones principales y las oraciones secundarias. Primeramente Dios, estaremos estudiando un poco más adelante estas conjunciones que nos van a ayudar bastante para nuestros estudios bíblicos prácticos de las Sagradas Escrituras. Pues bien, ya ubicamos las dos oraciones que están dentro de este párrafo. Al principio o al comienzo, que introduce el párrafo, y también al final, que está concluyendo el párrafo. Y solamente una oración por justificación. Y también estas palabras que están aquí en color morado, esas indican cuando es una oración principal o cuando es una oración por justificación. ¿Por qué? Porque ellas son las que dicen. Por ejemplo, la palabra gar, esas dan el por qué, la razón o la causa. Se llaman así, conjunciones de razón o causa. Y estas dos, hon o on, introducen una oración o concluyen una oración o te dicen que estamos frente a una oración principal. No siempre, pero la mayoría de ellas hacen este trabajo. Y pues bueno, ya terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que les esté sirviendo de gran bendición estos estudios y que puedas consultar los otros videos que ya estuvimos grabando para que tú te des una idea de qué se trata este video. Dios te bendiga y para la próxima.